Shabbat Shalom, Javerim. Bienvenidos pues un día más al estudio, a la enseñanza de la porción semanal de la Parashá. Así que vamos a, sin más dilación, hoy nos toca la Parashá Miketz, que significa al final de o al término de los 2 años, ¿no? Estos que menciona el versículo, ¿no? Así que vamos a, vamos a empezar. Aquí tenéis la presentación, ¿de acuerdo? Bien, la porción pues abarca del capítulo 41 al 44, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis que trata de la vida de José, ¿no? En Egipto, y en concreto en esta porción pues se narra el ascenso, ¿no? del, de José al gobierno, ¿no? A la posición de gobernante de Egipto, ¿no? Por debajo de Faraón, ¿no? Dice así. Vamos a leer Hebreos 11:22. Este es el versículo, digamos, para memorizar o para eh, versículo clave, ¿no? que he puesto aquí, ¿no? de este capítulo. Dice: por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales, ¿no? Entonces aquí vemos algo muy interesante, y es que José profetizó, ¿no? Aunque aquí no lo dice con esa palabra, pero digamos que José pues profetizó acerca de la salida de los israelitas de Egipto, ¿no? Y dio instrucciones de que se llevaron sus restos. Pues aquí deducimos que José era profeta, ¿no? Evidentemente, José era profeta y como tal tenía el don de profecía, y bueno, ya lo hemos visto en la porción anterior, ¿no? Que tenía sus sueños de parte de Dios, tenía el don de la interpretación también de los sueños, como vamos a ver hoy, y bueno, pues ahí está, ¿no? Es un hecho importante. Como siempre, el Evangelio nos da la luz, digamos, nos ayuda a dar con las claves, ¿no? Puntos clave, ¿no? Del Antiguo Testamento. Bien, este es el contenido, ¿de acuerdo, Javerín? Discúlpenme si tengo la voz un poco baja, porque bueno, acabo de salir de un catarro, entonces bueno, tengo la voz un poquito regular. Vamos a leer, tengo aquí unos antecedentes, ¿no? Obviamente sabemos, ¿no? Que lo que pasó en la porción anterior, recapitulando, pues bueno, vemos que José pues es vendido a Egipto, ¿no? Y bueno, él por unas o por otras, pues por el engaño de la esposa de Potifar, ¿no? Pues acaba en prisión y se tira allí pues unos cuantos años, ¿no? 17 años, ¿no? Bastantes años se tira ahí en prisión. Y dice el versículo 23 del capítulo 40, ¿no? Porque José, digamos, es llamado para interpretar, o bueno, digamos que interpreta los sueños a dos personajes, y uno de ellos es el copero del faraón, o el jefe de los coperos. Y dice así, cuando José le interpreta el sueño y le da la clave, ¿no? Y acierta, ¿no? Le dijo que se acordará de él para sacarlo de la cárcel. Sin embargo, no se acordó y estuvo 2 años más. Dice: sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo, ¿no? Bueno, ahí está, curioso, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la porción actual. Vamos a centrarnos hoy en los puntos 1 y 2, es decir, el sueño de Faraón y José nombrado gobernador de Egipto, y pues el hambre que llega a la tierra, ¿no? Vamos a centrarnos en eso. Como siempre, la bibliografía principal, vamos a tocar, bueno, en este caso el comentario del examen de investigación, que me parece interesante porque te estructura y mm, digamos, te muestra pues las opiniones de diferentes comentarios, que está bastante interesante, pero sobre todo nos vamos a centrar en lo que dice
el comentario americano de Kenneth Matthews, que me parece de lo mejor que hay sobre Génesis. Está muy bien. Y vamos a tomar de ese comentario, pues, para hacer una especie de, para sacar unas ideas clave, ¿no? Aunque lo he puesto con mis propias palabras, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo he sacado en parte de ahí. Em, Vamos a comenzar la lectura. Dice así: 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó. Bastante interesante. Eh, este sueño, dice así el versículo 5: pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño, ¿no? Pero lo de siempre, ¿no? Hasta que uno se despierta, pues no es consciente, ¿no? De que ha tenido un sueño, ¿no? O de que está en un sueño. Durante el sueño piensas que es algo real. Bien. Em, Paciencia y providencia divina, ¿no? Esta es la primera idea clave que sacamos de aquí. José tuvo que esperar 2 años más en prisión antes de que se abriera una oportunidad, lo que pone de manifiesto la paciencia en los tiempos de Dios, ¿no? Los tiempos de Dios son una cosa, los tiempos nuestros son otra, ¿no? 2 años para nosotros es bastante, pero para Dios, pues, si eso va pro- eh, a proveer para un bien mayor, no digamos, va a derivar en un bien mayor, pues merece la pena, ¿no? Y nosotros tenemos que mentalizarnos a pensar en los tiempos de Dios, ¿no? A tener la concepción del tiempo que tiene Él. Hay que acostumbrarse a pensar de esa manera. No es fácil porque somos humanos, pero realmente es así. Los sueños del faraón reflejan el simbolismo del Nilo, eje central de la vida económica, social y religiosa de Egipto, mostrando cómo Dios usa elementos culturales para transmitir su mensaje. Vemos que, bueno, Faraón era una persona pagana, ¿no? Y sin embargo, Dios le revela un sueño. Es decir, Dios puede revelar un sueño a cualquier persona, independientemente de su estatus social, de sus creencias, y puede mostrarle un sueño para advertirle de algo que va a suceder, ¿no? Si es su voluntad, por supuesto, ¿no? Y sirva a sus propósitos. Y aquí tenemos el segundo punto, los sueños y su contexto, ¿no? Los sueños del faraón son detallados y simbólicos, obviamente, con el Nilo, las vacas y el grano como elementos representativos de la abundancia y la escasez. La, la interpretación de José conecta las imágenes con ciclos económicos y climáticos egipcios, como las inundaciones del Nilo y el impacto del viento del este, ¿no? Que quemó esas espigas, ¿no? Del sueño, ¿no? Es bastante curioso porque son sucesos, ¿no? Pues que se dan en la vida real. O sea, Dios le está conectando lo que sucede, ¿no? Con estos ciclos, porque esto no sucedió solamente aquella vez, sucedió más veces en la historia de Egipto, pero en esta ocasión, ¿no? Pues Dios toma un suceso real y advierte y a Faraón y utiliza ese suceso pues, para sus propósitos, ¿no? En este caso para el pueblo que van a hacer, ¿no? Derivado de toda aquella situación. Aquí también tengo, bueno, un comentario interesante, ¿no? Para que veáis qué es lo que dice el comentario sobre
sobre este hecho, ¿no? De los ciclos económicos y del tema del grano y demás. Dice, el segundo sueño se refería a un elemento básico de la vida agrícola egipcia, la producción de grano. La narración describe el sueño como vividamente presente a los ojos de la mente. El primer conjunto de 7 cabezas de grano, Sibolim, Sibolim, es paralelo al ganado gordo en su atractiva cordialidad. El sueño de José, Gavillas, Alumim, la, eh, bueno, lo cita, ¿no? En el versículo 7 del capítulo 37. Se está conectado con ese sueño, ¿no? Con el sueño de José. Dice, la palabra sibolet se refiere a la semilla que está encima de los tallos de las plantas herbáceas de cereales. Es la parte de la planta que se corta y se recoge. Por ejemplo, se puede ver en Job 24:24, en Isaías también. Dice, el tallo, cané, la caña, es el tallo de la planta. El hecho de que brotara ante un solo tallo atestigua su potencia, ¿no? Debido a su abundancia en el valle del Nilo, el tallo se asocia especialmente con Egipto. La segunda serie de granos era escuálida debido al calor abrasador del viento del este, ¿no? Y aparece la palabra Kadim, ¿no? Del este, ¿no? Del desierto, ¿no? Las cabezas de grano chamuscadas corresponden a las feas vacas del primer sueño. Aunque las feas vacas se comían a las gordas, las delgadas cabezas de grano se tragaban el grano rollizo, ¿no? O sea que vemos aquí algo pues, interesante del texto, ¿no? Del texto hebreo, ¿no? Un análisis del texto. Pero aquí podéis ver lo que se refiere, ¿no? Pero sí, esto era algo cíclico, ¿no? Que ocurría en Egipto de vez en cuando, ¿no? Al final, pues es la forma que funciona también el clima, ¿no? Vamos a seguir leyendo el versículo 8. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos les dijo al faraón, ahora me di cuenta del grave error que he cometido, cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Entonces ahí está el copero, ya entra en escena, ¿no? Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Entonces, como consecuencia de esto, ¿no? Pues lo sacaron de la cárcel, luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces, bueno, de aquí ya sacamos varios detalles, ¿no? Obviamente el tema de los magos de Egipto, los sabios de Egipto, ¿no? Dice la limitación humana frente a la sabiduría de Dios, ¿no? Versículo 8. Los consejeros del faraón, aunque expertos en interpretación de sueños, fallaron en discernir el mensaje, subrayando la superioridad de la sabiduría divina sobre la humana, ¿no? Evidentemente era de origen humano lo que ellos supieran de los sueños, podían tener una idea más o menos de lo que podría significar, pero probablemente Dios, el tipo de sueño que Dios revela a Faraón, ¿no? Lo hace de tal manera pues que ellos no sean capaces de dar con el clavo, ¿no? O tendría sus tradiciones y sus normas para interpretar sueños, etcétera, ¿no? Y probablemente estuvieran mal, ¿no? La incapacidad de los sabios egipcios apunta a la necesidad de un mediador con el Espíritu de Dios, como José, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿no? Un profeta, ¿no? Bien, memoria y redención, pues bueno, el copero, aunque olvidó inicialmente a José, finalmente recordó su experiencia en prisión y reconoció la precisión de sus interpretaciones. El título Joven Hebreo enfatiza la identidad de José como extranjero, lo que resalta su ascenso inesperado en un contexto ajeno. Es decir, era extranjero, ¿no? O sea, muchos eh, dicen, por ejemplo, ¿no? que porque en esta época había semitas gobernando en Egipto,
Pero eso no quita bueno, que los hebreos pues eran extranjeros, es decir, no, o sea, el hecho de que haya una, digamos, una raza semita gobernando en Egipto, ¿no? No recuerdo ahora mismo cómo se llamaban, los Ixos, ¿no? Dicen que eran de origen semita o de la zona de la tierra de Canaán, etcétera, etcétera, pero no eran hebreos, es decir, los hebreos son otra familia diferente, ¿no? Otra raza diferente, que también son semitas, pero diferente. Y eran extranjeros, entonces, eh, porque hay muchos críticos, ¿no? Pues que dicen bueno, los hebreos eran ixos o cosas así, ¿no? O que venían de la misma rama. Realmente no es así, eran extranjeros. Transformación de José. José experimenta un cambio radical en su vida, ¿no? De aquí podemos sacar este punto, pasando de la esclavitud a la corte del faraón. Su vestimenta y el afeitado, ¿no? Lo vemos en el versículo 14. Prácticas egipcias simbolizan su nueva identidad y el giro que está a punto de ocurrir en su destino. Esto resalta como Dios usa circunstancias inesperadas para elevar a sus siervos, ¿no? O sea, de repente, pues una circunstancia que no se esperaban, pues da como resultado esto, ¿no? Quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, ¿no? El faraón, ¿no? A José. Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que tú, cuando oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Vale. El faraón le contó a José lo siguiente: en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. Bueno, aquí está interesante, ¿no? La humildad de José, vemos aquí otro aspecto, ¿no? José, perdón. José responde humildemente a la solicitud del faraón, rechazando cualquier pretensión personal y reconociendo que solo Dios puede interpretar los sueños. Es decir, no derivaba del mismo esta capacidad, sino que era Dios el que le daba la interpretación. Esto resalta su dependencia de la providencia divina y su actitud de servicio ante el rey, ¿no? Le cuenta, entonces, bueno, le cuenta el sueño. Bueno, hay varios detalles aquí en el texto, ¿no? Pero ahora lo vamos a comentar. Dice, de pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas, se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto, ¿no? Esto es algo que le llama la atención. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas, pero después de habérselas comido, no se le notaba en lo más mínimo, porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Aquí vemos la preocupación del faraón, ¿no? Los detalles sobre la fealdad y delgadez de las vacas y espigas muestran la creciente alarma del faraón. Esto refleja la seriedad de la crisis que se avecina y la necesidad de una interpretación adecuada para calmar su espíritu perturbado, ¿no? O sea que bueno, que la crisis que se avecinaba pues era una crisis bastante grave, ¿no? Después tuvo otro sueño, 7 espigas de trigo grandes y hermosas creciendo en un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón: en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer, ¿no? La interpretación de los sueños, pues José comienza su interpretación eh, aclarando que los dos sueños son un mensaje único de Dios, anunciando un evento futuro, es decir, son dos sueños, pero el mensaje es el mismo. Los 7 años de abundancia, representados por las vacas y espigas buenas, se corresponden con 7 años de prosperidad, seguido por 7 años de hambre, representado por las vacas flacas y las espigas secas. Reitera que Dios ha revelado este plan al faraón, enfatizando la autoridad divina en la interpretación. Vemos que es algo que José pues, hace mucho énfasis, ¿no? Y es algo
eh, digamos, típico de un profeta verdadero, ¿no? O sea, un profeta de Dios siempre va a decir porque Dios es el que revela el sueño, ¿no? O que Dios es el que muestra la interpretación. Siempre le da la gloria a Dios, ¿no? Los sueños, seguimos con el versículo 29. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, ¿no? A los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto, ¿no? O sea, el hecho de que se revele 2 veces el mismo sueño con diferentes figuras muestra que Dios va a hacer esto prestamente, ¿no? O sea, y que que ha resuelto hacer esto, ¿no? Y fijaos también que bueno, pues que se les salta el hecho, ¿no? El propio sueño, pues de que los años de hambre van a ser más graves en contraste con los años de abundancia. Es decir, que son años de abundancia, pero lo que va a venir el hambre va a ser mucho peor, ¿no? Va a ser digamos, en, en cantidad y en... ¿Cómo definirlo? ¿Con qué palabra? Va a ser, pues, en contraste va a ser mucho más grave, ¿no? Mucho más grande. Las consecuencias, pues, van a hacer palidecer, ¿no? Van a hacer que los años de abundancia, pues, prácticamente ni se, ni se acuerden de esos años. O sea, para que veáis, la dimensión va a ser mucho mayor, ¿no? De los años de hambre. La abundancia y la hambruna. eh, José detalla que Egipto experimentará 7 años de abundancia seguidos de una hambruna tan grave que hará que los años prósperos sean olvidados. El hambre será tan devastadora que afectará toda la tierra, incluso destruyendo los campos productivos. Esta grave hambruna será tan intensa que eclipsará la memoria de los años buenos, ¿no? José también resalta que los sueños dobles son una señal de que este plan de Dios se cumplirá sin falta y el periodo de 14 años comenzará pronto. Seguimos leyendo. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país, bajo el control del faraón. Esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Bueno, pues aquí está el consejo que viene de parte de Dios, ¿no? José va más allá de la interpretación y ofrece un consejo práctico al faraón. Sugirió un administrador sabio y perspicaz para supervisar la preparación ante la hambruna. Este líder debería ser responsable de recolectar y almacenar un quinto de la cosecha durante los años de abundancia. La recolección debe realizarse bajo la autoridad real y el grano almacenado en ciudades para asegurar su distribución durante la hambruna. Bueno, aquí vemos que tenía que haber pues un administrador eficaz, ¿no? O sea, cuando Dios da una palabra, ¿no? Eh, o una revelación, pues Dios siempre va a dar una solución, no solamente va a decir, pues va a ocurrir esto, sino que, bueno, siempre hay un mensaje o de preparación o de una solución, ofrece una solución, ¿no? Al problema. ¿No? Como dice Pedro, ¿no? Por ejemplo, pues siempre Dios va a dar la salida, ¿no? a la situación. La recolección debe realizarse bajo la autoridad real y el grano almacenado en ciudades para asegurar su distribución durante la hambruna. De esta manera Egipto podría evitar la destrucción y preservar la nación durante los años difíciles. O sea que es un hambre que podía
causar la destrucción de la nación, ¿no? Entonces, esto pues es algo que evita que la nación sea destruida, ¿no? La misma nación, y quiero que seamos conscientes también de esto, ¿no? La misma nación que iba a esclavizar a los hebreos es la misma nación que Dios salva de la destrucción, ¿no? Con toda su idolatría y paganismo, etcétera, ¿no? El reconocimiento de la sabiduría de José. El faraón y sus consejeros reconocen la sabiduría de José, aceptando con agrado su interpretación de los sueños. Esto destaca la validez y la claridad de la revelación que José ha transmitido, subrayando su capacidad excepcional, ¿no? O sea, ellos reconocen esto. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? En hebreo Elohim, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría el debate de si faraón se refería al dios hebreo, o sea, al dios de José específicamente, ¿no? Porque José le habló de Dios, ¿no? Es posible que sí, seguramente. O también es posible que se refiera al espíritu de los dioses, ¿no? O sea, porque Elohim no deja de ser un plural, ¿no? Pero bueno, las dos opciones son viables, ¿no? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey, ¿no? Entonces, bueno, luego un comentario interesante sobre la posición que recibe José, ¿no? Aquí de este comentario americano. Fijaos, el segundo en autoridad tras el faraón era el visir, ¿vale? El primer ministro en la cima de la burocracia administrativa. Las responsabilidades del visir solían incluir la supervisión de la tierra y del sistema judicial. La autoridad de José parece haberse extendido a estas áreas tradicionales. Sin embargo, no disponemos de datos suficientes para determinar con precisión qué cargo ocupaba José en la burocracia egipcia. Es decir, porque el visir no solamente, bueno, era el supervisor, ¿no?, de todas estas áreas, sino que también pues tenía, bueno, según la fuente, ¿no?, pues también tenía un cargo, digamos, religioso, ¿no? El hecho de que se casara con un miembro de la casta sacerdotal que ejercía una influencia dominante en la vida egipcia aumentaba aún más su poder, ¿no? Podemos afirmar con seguridad que los semitas, o al menos las personas con nombres semitas, alcanzaron altos cargos en los periodos del Reino Medio, el Segundo Intermedio y el Reino Nuevo. Hofmeyr ha mostrado paralelismos, ¿vale? Hofmeyr es un egiptólogo, un especialista, ha mostrado paralelismos entre José y Aperel, el visir de Amenhotep III y Amenhotep IV, Akenatón, siglo XIV, ¿no? En la cámara funeraria del visir Saqqara, al este de Memphis, el principal cementerio para funcionarios, aprendemos los nombres semitas de los miembros de su familia y su entierro comunal en ataúdes, que se correlacionan con las prácticas de José y Jacob. O sea que bueno, ahí está una prueba de que podrían ser los ataúdes de esa familia, ¿no? Este semita de alto rango supervisaba los negocios del rey en el Bajo Egipto, ¿no? Que coincide, ¿no? O sea, con la arqueología. La expresión todo mi pueblo, el faraón se someterá a tus órdenes. Traduce un texto difícil. Todo mi pueblo te besará en la boca, probablemente expresando homenaje a José como su señor, ¿no? El rey se reserva, sin embargo, sus prerrogativas reales. Trono es una metonimia referida al gobierno del faraón. A lo largo del relato de José, este exhibe un papel subordinado al faraón, sin usurpar nunca la autoridad de este. O sea que vemos aquí pues que existen pues evidencias, ¿no?, sobre todo por estos egiptólogos, ¿no?, de esta arqueología, ¿no?, de la presencia semita en la región y de que hubo semitas gobernando, ¿no? Y probablemente uno de estos casos, ¿no?, pues sea el de José, probablemente. Aquí tengo, bueno, también un texto, ¿no? Bueno, precisamente era ese el comentario, que lo había puesto también en las notas. Pero bueno, aquí lo tenéis por si queréis parar a leerlo, ¿no? Si queréis pararos a leerlo. Está bastante interesante, ¿no?, lo que dice aquí Kenneth Matthews, ¿no?
La influencia divina en la interpretación, sacamos más puntos de ideas clave, ¿no?, de esto. El faraón concluye que José posee el espíritu de Dios, lo que le permite discernir correctamente los sueños, ¿no? Esta afirmación resalta la conexión divina de José, lo que lo hace único y excepcional. El faraón le otorga a José un puesto de gran autoridad similar al de visir, el primer ministro de Egipto, ¿no? Así que el faraón le informa a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto, ¿no? De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo lo asciende de ser un esclavo prácticamente al segundo en autoridad en Egipto, ¿no? O sea que en aquella época, cuando reconocían que alguien tenía una revelación de Dios, ¿no?, o de la deidad, ¿no? También hubo épocas en Egipto donde eran monoteístas, ¿eh? También hubo periodos de la historia de Egipto donde eran monoteístas. No en esta, porque definitivamente pues había sacerdotes pues, de otros dioses, ¿no?, de otras deidades, pero también luego también había facciones, ¿no?, dentro de Egipto. Pero bueno, puede ser que, por ejemplo, el faraón fuera monoteísta o adorara una sola deidad y reconociera pues que Dios, de alguna manera, ¿no?, pues pues había recibido la revelación de José, ¿no? O sea, José había recibido la revelación de Dios, ¿no? Poder y autoridad de José. Bueno, pues aquí vemos que el faraón le otorga a José símbolos del poder real, ¿no? Su anillo de sello, vestimenta de lino fino, una cadena de oro, representando su nueva posición de alto rango. Este reconocimiento público muestra la gran autoridad que José tiene sobre todo Egipto, aunque sigue siendo subordinado al faraón sin usurpar su trono. Luego tenemos el carro real, ¿no?, y el homenaje. José recibe un carro de parte del faraón, acompañado por un séquito, lo que simboliza su estatus elevado. Además, se le ordena que la gente se incline ante él, una señal de respeto y sumisión, subrayando el poder y la influencia que ahora posee bajo la autoridad del faraón. Bien, seguimos leyendo. Dice: entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safnat Paneah, ¿no? Que, que muchos judíos dicen, pues ahora vamos a hablar, ¿no?, del significado. Además, le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto, ¿no? Bien, sobre el tema del significado, pues bueno, los judíos comentan que Safnat Paneah pues significa decodificador de códigos, la tradición judía, ¿no? Pero aquí los egiptólogos, ¿no?, pues se inclinan más por otro significado. Vamos a leer este comentario que tengo aquí. Dice: el rey completa la egipcialización de José cambiándole el nombre y asignándole una esposa egipcia de una prestigiosa familia sacerdotal, ¿no? Eh, el avance de los semitas, como José, está bien atestiguado en los antiguos textos del Próximo Oriente. El significado etimológico de los 4 nombres personales del versículo 45 es discutido entre los especialistas, pero hay acuerdo en que todos son de carácter egipcio, ¿no? El aspecto más importante de los nombres es su evidencia para datar la narración de José. Pues aquí sobre Safnat Paneah, ¿no?, comentan que se ha explicado generalmente como equivalente al egipcio: el dios dijo, déjalo vivir, o el dios ha dicho, él vivirá. O sea, que no tiene nada que ver con lo que dicen los judíos, ¿no? Por ejemplo, Kitchen propuso llamarlo llamado Piang, es decir, José que es llamado Piang, que reconoce la vida. Y Mujiki también se apartó de la opinión común recomendando: mi provisión es Dios el que vive, ¿no? Pues estos son especialistas en arqueología bíblica y lingüística semítica, ¿no? Son arqueología bíblica, egiptología y lengua semítica. O sea que, bueno, pues sí está. Tienen
son destacados en su área, ¿no? Son destacados en su área. Entonces, bueno, ya cada uno pues que piense, bueno, me cuadra más lo que dice la tradición judía o me cuadra más lo que dicen los expertos, ¿no? De hecho, tiene bastante sentido, ya que aparece tanto se hace énfasis en que Faraón reconoce que José tiene el espíritu de Dios. Entonces, cuadra también que, que le ponga un nombre asociado pues a Dios, ¿no? O a la deidad, a Elohim, ¿no? Eh, en este caso, como lo llamaban los egipcios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. La egipcianización de José. El faraón otorga a José un nuevo nombre egipcio y lo casa con Asenat, una mujer de una familia sacerdotal prestigiosa, ¿no? Eso también da para debate, ¿no? Sobre, bueno, José pues no tenía que reconocer, evidentemente, ¿no? Pues las deidades paganas, ¿no? Que existieran en aquel tiempo. Eh, ¿Estaba uniéndose a José en yugo desigual con esta mujer? Pues seguramente no, ¿no? Seguramente pues esta mujer aceptaría eh, lo que es la religión de José, ¿no? Aceptaría el monoteísmo, ¿no? Es lo que pienso, ¿no? Este acto no solo lo egipcianiza socialmente, sino que también refuerza su poder e influencia dentro de la estructura religiosa y política de Egipto. Además, este matrimonio refleja la integración de José en la élite egipcia. Probablemente no, probablemente existiera en aquella época, pues, y estuviera aceptado el monoteísmo, ¿no? Como tal, ¿no? Estuviera aceptado y con el paso de los años, ¿no? Cuando murieron estas dinastías semíticas, fueron eliminadas, ¿no? Y ocurrió ese cambio social en Egipto, ¿no? Y religioso, pues, cuando después de la muerte de José, pues ocurriera en la época del éxodo, ¿no? Pues ya sí que estuviera más asentado el politeísmo. Pero es posible que aquí todavía hubiera monoteísmo o fuera aceptado socialmente, ¿no? Simbolismo del nombre, la ciudad de Asenat. Los nombres egipcios de José y su esposa tienen un significado profundo y están relacionados con la vida y la devoción religiosa egipcia. La ciudad de On, donde Asenat es de origen, es un centro religioso clave para el culto del rey Atum, lo que resalta el prestigio de José al unirse a esta familia. Bueno, repito que esto pues habría que ver pues realmente si en aquella época ese culto existía o fue posterior, ¿no? Pero sí que era una familia prestigiosa, eso no cabe duda, ¿no? El matrimonio de José con la familia sacerdotal, ¿vale? Aquí tengo un comentario. eh, Posiblemente fue considerado un honor a los ojos de Egipto, pero fue una consternación para los rabinos que supusieron a su matrimonio con la hija de un sacerdote pagano, ¿no? Tenemos el Darun de Onkelos, etcétera. Sustituyen sacerdote por jefe, maestro, ¿no? Rabá, ¿no? Y el Midrash judío sostenía que Asenat era hija de Dina y Siquem, lo que le daba una herencia judía, ¿no? Eso lo podemos leer aquí, por ejemplo, el Talmud de Jonatán dice: y llamó Faraón el nombre de José, el hombre que revela misterios, ¿no? De ahí esa tradición. Y le dio por mujer a Asenat, a la que Dina había dado a luz a Siquem, y la mujer de Potifera, príncipe de príncipe Rabá de Tanis había criado, y salió José gobernante sobre la tierra de Misraim. Tiene bastante sentido también, puede ser una opción, no podemos tampoco descartarlo, ¿no? Al fin y al cabo es un texto, pues ya tiene una tradición antigua, ¿no? Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas, así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control de la cosecha, ¿no? O sea, fue tan abundante que digo, bueno, ya está, vamos a dejar de contarlo porque ya sabemos que hay mucho, ¿no? Es normal.
Claro, en aquella época no tenían medios para contabilizarlo, ¿no? A los 30 años, José comienza su gobierno supervisando todo Egipto, ¿no? Su nombramiento es simbolizado por su recorrido por la tierra, una acción que resalta la plena implementación de su poder desde su posición como esclavo hebreo hasta su ascenso al líder supremo tras el faraón, ¿no? O sea, recorrer la tierra pues significa que él era dueño de la tierra, ¿no? José llena las ciudades almacén. Bueno, pues esta era la estrategia que Dios le reveló. La estrategia de José para manejar la abundancia de los 7 años de cosecha es un ejemplo de planificación y previsión excepcionales, ¿no? El uso de las ciudades almacén muestra cómo José no solo estaba guiado por la interpretación divina de los sueños del faraón, sino que también implementó un sistema organizado para afrontar la futura escasez, ¿no? Esto es muy importante también. El uso de la hipérbole, como la arena del mar, resalta la magnitud de la abundancia, vinculando esta abundancia con la promesa de descendencia numerosa hecha a los patriarcas, ¿no? Bueno, ahí está el dato, ¿no? Curioso. La inconmensurabilidad de la cosecha refleja la gracia de Dios en este periodo de prosperidad y prepara el escenario para la futura escasez, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? También es interesante que el texto, pues, sí que es cierto que dice que ya no se podía contar el grano, ¿no? Lo abundante que era, ¿no? Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Y fijaos que aquí, pues, en la mentalidad de José, pues él sigue siendo un monoteísta, ¿no? O sea, aquí es algo importante que resalta el texto, ¿no? Y el dar esos nombres a sus hijos, ¿no? Pues resalta que, que él seguía siendo monoteísta y su esposa adoptó ese monoteísmo, ¿no? O sea que bueno, eso no cabe duda. Y sobre la familia de José, pues bueno, eh, los nombres de los hijos de José, Manasés y Efraín, son una expresión de la experiencia personal de José en Egipto, ¿no? Y un medio para procesar su dolor y bendición. Manasés significa el que hace olvidar y refleja cómo José trató de dejar atrás el sufrimiento de su vida anterior, incluida su separación de su familia y su esclavitud. Este olvido tiene una connotación de liberación, aunque también sugiere una desconexión emocional de su familia, ¿no? Efraín, por otro lado, significa el que da fruto y refleja la bendición de la prosperidad en Egipto, la fructificación en medio de la adversidad, eh, y estos nombres, ¿no? En su etimología y las explicaciones que da José, muestran su compleja relación con su nueva vida y su deseo de encontrar un equilibrio entre el olvido del sufrimiento y la celebración de las bendiciones de Dios, ¿no? Seguimos leyendo, versículo 53, ya está, esta es la última parte ya de- del capítulo. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal y como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento, ¿no? Por esas ciudades almacén, ¿no? Pues estaban seguramente repartidos en puntos estratégicos, ¿no? Para poder repartir a las provincias. Cuando también Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga, ¿no? Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además de todos los países, llegaban a Egipto para comprarle alimento a José porque el hambre día ya por todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya para terminar estos puntos, este punto, José proporciona grano, ¿no? Pues los versículos 53 al 55 continúan mostrando la sabiduría administrativa de José, la hambruna que afecta a Egipto y las naciones circundantes, pone en evidencia la previsión de José al almacenar grano durante los años de abundancia. La súplica del pueblo egipcio y la respuesta del faraón resaltan el poder de José, quien ha sido colocado en una posición de autoridad, pero también subrayan la confianza que el faraón y la población tienen en sus decisiones, ¿no? El verbo clamaron, Saak, refleja la desesperación de la gente, lo que a su vez muestra la gravedad de la situación, ¿no? La obediencia del faraón
a José demuestra cómo la administración de José se convierte en un medio de salvación para Egipto y las naciones vecinas, ¿no? Y bueno, no olvidemos que José pues, es un tipo del Mesías, ¿no? De Cristo, ¿no? También en todo esto, ¿no? Él está, digamos, siendo un reflejo, ¿no? De cómo él se humilla y luego es el medio de salvación, ¿no? Para todo el pueblo. Fijaos, vamos a leer aquí estas citas, ¿no? Ya para terminar. No va a ser muy largo porque realmente pues, quería centrarme en los puntos clave, ¿no? Digamos, en hacer un resumen del relato y sacar unos puntos, ¿no? La fe que José ha depositado en Dios no significa que se vuelva pasivo. Toma amplias medidas para lograr mejorar sus circunstancias con la premisa de que estas medidas deben ser compatibles con la integridad, ¿no? O sea, eso es muy cierto, me parece muy bueno porque evidentemente uno puede confiar en Dios y tener paciencia, pero no significa que uno va a estar pasivo sin hacer nada. Es decir, cuando surge una oportunidad, uno tiene que estar esperando la oportunidad para actuar, ¿no? Para también esa fe, pues, tiene que tener obras, ¿no? Al fin y al cabo. Esto lo dice Carson, ¿no? John Balburt, por ejemplo, dice, aunque José era justo, no se le privó de sufrir, más bien fue preservado por su fe a través de la aflicción. Al final José reconoció que Dios encaminó todo para bien. Sabemos que José era justo, es decir, no vemos que José cometa, no se resalta de José ningún pecado, ¿no? Prácticamente en todos los relatos, ¿no? Pero no se le priva de sufrir, o sea, pasó muchos años en sufrimiento y en la cárcel, ¿no? Muchos años. Entonces vemos como el hecho de que tú seas bueno, justo, o estés de parte de Dios, ¿no? Digamos, no significa que estés mal. O sea, no va relacionado, ¿no? Pero también, pues evidentemente, a todo periodo malo, ¿no? Pues si tú eres fiel con Dios y justo, pues te llega al tiempo, ¿no? A los años, un periodo de abundancia, ¿no? Eso sí que es seguro, ¿no? O te llega la recompensa, ya sea en este mundo o en el venidero. Pero en este mundo no podemos esperar que vamos a recibir sí o sí una recompensa, ¿no? Porque no es el objetivo. El objetivo es la vida eterna y la recompensa, pues, bueno, como dice el dicho judío, ¿no? Tener presente que la recompensa de las obras, ¿no? La retribución, es en el mundo venidero, ¿no? Entonces, hay que tener esto presente porque vivimos en un mundo injusto, ¿no? Y tenemos aquí también de David Brown este comentario y de estos hombres, ¿no? Dice, Auerlen compara a Daniel con José, ¿no? Y esto es muy interesante porque este relato que hemos leído tiene mucha conexión con Daniel, tiene muchas conexiones, ¿no? Porque lo que le sucede a Daniel es muy similar a lo que le sucede a José, ¿no? Auerlen compara a Daniel con José, el uno al principio de la historia judía de la revelación, el otro al fin de ella. Los dos representantes de Dios y su pueblo en cortes paganas, los dos intérpretes de los pálidos presentimientos de la verdad, expresados en sueños enviados por Dios y por este motivo elevados para honra por los poderes del mundo, representando así el llamamiento de Israel a ser luz que ilumina al mundo gentil entero, como predice Romanos 11, ¿no? Entonces, pues vemos aquí, ¿no? Evidentemente que tienen esta conexión, ¿no? Los dos, pues al principio y al fin de la revelación para el pueblo hebreo, ¿no? Pues lo vemos, ¿no? El significado que tiene, ¿no? Muy interesante. Y sí, tiene bastantes conexiones, ¿no? Los sueños, Daniel también recibe ese don de interpretar sueños, ¿no? Por ejemplo, de parte de Dios, ¿no? Y aquí vemos que José, pues evidentemente era un profeta también, ¿no? Así que bueno, Javier, lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya servido este estudio y no olviden de comentar y compartir la enseñanza si les ha gustado y bueno, cualquier duda que tengan nos pueden consultar siempre, comentario sobre la enseñanza y nos vemos pues las próximas semanas, ¿no? Seguiremos con la enseñanza y Hag Sameach, ¿no? Feliz Hanukkah, por supuesto, y Shawatov.